Muy bien, pues bienvenidos a todos. Y volvemos otra vez al estudio de la Carta a los Romanos y llegamos a los capítulos 9, 10 y 11. Estos capítulos son importantes por las verdades que enseñan, pero además también eh, tienen ciertas, iba a decir complicaciones, pero yo más que complicaciones diría, tienen ciertas dificultades por el nivel en los temas que entra y que eh, no son fáciles de entender. Es más, hay algunos que tristemente al 12 y saltan los capítulos 9, 10 y 11, porque no es fácil no es fácil de entender estos capítulos, pero son muy importantes. Tienen que ver con Israel dentro del plan de Dios. ¿Qué pasa con Israel? ¿Cuál es el papel de Israel en el plan de Dios? En el propósito de Dios. Creo que en nuestra realidad como pueblo, en nuestra realidad, hay algún micrófono abierto por ahí. En nuestra realidad como pueblo, en nuestra realidad española, nos encontramos con que hay bastantes prejuicios con relación a Israel. Sabéis que después de la constitución de la Israel moderna, en 1948, en mayo del 48, los países europeos empezaron a establecer sus relaciones diplomáticas con Israel. Cuando España quiso ingresar en la Unión Europea, entonces Comunidad Económica Europea, uno de los requisitos que le impusieron es que estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Porque el resto de naciones de Europa ya tenían relaciones diplomáticas con Israel. Pero España aún todavía no tenía relaciones diplomáticas con Israel. Es más, un dato. El Vaticano tenía relaciones diplomáticas con Israel y España no tenía aún relaciones diplomáticas con Israel. Hay un cierto nivel de antisemitismo. Es triste tenerlo que decir, pero como es verdad, no está de más que lo digamos. Y aún dentro del pueblo del campo evangélico, no es tan raro encontrarse con algunos hermanos o hermanas que mantienen prejuicios con relación a Israel. Me obsequiaron no hace mucho, y está aquí presente, un libro de Antón Ferrán Martínez, el arcediano de Écija, y la que en el siglo XIV pues montó en Sevilla con relación a la judería, y donde posiblemente murieron entre 5 y 7 mil personas judías en pocos días, pero además después continuó la persecución yendo a otros lugares del entorno de Sevilla, pero hasta Valencia, Barcelona y a otros lugares más. Hermanos, Dios tiene un plan con Israel. Y estos capítulos 9, 10 y 11 nos hablan acerca de ese plan de Dios con Israel.
Israel es la nación escogida por Dios. De entre todos los pueblos de la tierra, Dios ha escogido a un pueblo con el que ha establecido una relación. Y ese pueblo es Israel. En Jeremías 39 dice, yo lo he tomado por hijo, yo soy a Israel por padre. De manera que es importante que le dediquemos tiempo a estos capítulos que hablan de el pueblo, la nación terrenal de Dios. Porque hay un pueblo, una nación santa, que es de carácter espiritual celestial, que es la Iglesia de Dios, que es un pueblo tomado de entre todas las naciones de la tierra. De manera que distingamos eso. Hay promesas que Dios ha hecho a Israel para cumplirse en este planeta Tierra, y Dios la va a cumplir. Y hay promesas que tiene Dios para la Iglesia que tienen una trascendencia más allá de lo terrenal que Dios cumple con la Iglesia. ¿Ha sustituido la Iglesia a Israel? No. Israel tiene un papel, un propósito, que hasta aquí lo ha cumplido y se cumplirá el resto también. Y la Iglesia es otra realidad espiritual, porque Israel es el pueblo de Dios, la Iglesia es la esposa del Cordero. Por lo tanto, es completamente distinto y tiene que ver con dos aspectos diferentes. Vayamos a Romanos 9. Para los que están tomando nota, os propongo y os sugiero una subdivisión de este capítulo en estas partes. Del 1 al 4 tiene que ver con lo que Pablo siente con relación a Israel y lo que Pablo sabe que Dios tiene puesto con Israel. Del 1 al 5. Del 6 al 13 tiene que ver con la elección. Del 14 al 18, una ilustración, un ejemplo tomado para ilustrar lo anterior y que tiene que ver con Faraón. Del 19 al 29, la justicia de Dios. ¿Es Dios injusto? En ninguna manera. Y después, entonces, ¿qué? ¿O cuál es la conclusión? Del 30 al 33. Vayamos pues. Verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo va a tocar un tema que le afecta a su sentimiento, le afecta a lo más profundo de su alma, sobre el cual es muy sensible porque él es judío y ha sido criado y tiene corazón de judío. Y mirad, hermano, a mí esto me hace reflexionar en varios puntos. Primero, lo que Pablo está diciendo, lo dice con toda sinceridad y delante de Dios. Y pone al Espíritu Santo como testigo de que lo que está diciendo es la verdad que refleja, que expresa su sentimiento y su papel. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermano, las grandes verdades de la Biblia no solamente llegan a nuestro entendimiento, sino tienen que afectar también a nuestro corazón. Es importante que si nosotros
oramos por la salvación de otro, no solamente oremos expresándolo en palabras, sino que esas palabras deben recoger el sentir de nuestro corazón. Y es importante cuando oramos por la salvación de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos o de nuestros familiares más cercanos, o de nuestros compañeros o de nuestros amigos. Pongamos el corazón en ello porque el corazón es importante delante de Dios. Y Dios sabe cuando hablamos solamente de palabras, a cuando expresamos también el sentir de nuestro corazón. Y Pablo cuando ve la situación de Israel, cuando ve la situación de sus hermanos que él llamará según la carne, él siente gran tristeza. Y la tristeza no es falta de fe, la tristeza es la implicación, el sentir, la participación de aquello por lo cual estamos orando y por lo cual estamos considerando. Versículo 3, porque deseara yo mismo, dice el apóstol Pablo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mi pariente según la carne. Deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito. Maldito. Separado de Cristo por amor a mis hermanos. Notad que Pablo está hablando aquí, dice deseara, está en un tiempo imperfecto, porque no está diciendo que esto sea posible. Que sea posible que él sea separado de Cristo. Lo ha dicho antes en el versículo 39 del capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no está diciendo que sea posible. Aquí no hay contradicción, sino que está diciendo que tal es la intensidad de su tristeza, tal es el sentimiento que embarga su alma, que si fuese posible, él desearía o estaría dispuesto o permitiría, pero no es posible. Algunos han dicho esto es como un destello, como un reflejo de la grandeza del amor de Cristo. Porque Cristo por amor a nosotros fue colgado en una cruz y hecho maldición. Porque no solamente nuestro pecado fue cargado sobre él, sino que por nosotros él fue hecho pecado. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Quizás Pablo está acercándose a esta misma expresión, sabiendo que no es posible, pero refleja la intensidad del sentimiento. Esto es lo que encontramos también en el libro de Éxodo, capítulo 33, cuando Moisés le dice a Dios, mira, termina conmigo, me pongo en medio. Y, y, y Dios, y clama a Dios a favor del pueblo, ofreciéndose, disponiéndose, si fuese necesario y si fuese posible, a morir él en el lugar del pueblo. Por lo tanto, aquí no hay ninguna contradicción. Aquí lo que hay es una expresión de la profundidad de su sentimiento, de su tristeza, de su amor hacia sus hermanos, los que son mis parientes, dice el apóstol Pablo, según la carne, que son israelitas. ¿Cuáles son algunos de los privilegios que Dios ha entregado en ese pacto con Israel? ¿Qué estaba implícito en la elección de parte de Dios hacia el pueblo, hacia la nación de Israel? Son israelitas de los cuales son la adopción. Lo he dicho antes, Jeremías 31:9.
yo seré para ellos padre. Es decir, que Dios los ha adoptado como su nación, la gloria. Dios ha manifestado su gloria, la Shekinah de Dios, la ha manifestado en medio de la nación de Israel. Lo que no ha hecho en otras naciones, lo que no ha hecho con otros pueblos, pero Dios ha hecho morar, hizo morar su gloria en medio de las tribus de Israel. Y allí estaba manifestada la gloria de Dios. El pacto con Israel que incluye otros pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. Dios le ha hecho una promesa a David que su trono sería sempiterno. Y la raíz de David un día va a reinar. Hay que ver, Israel ya no tiene rey. La monarquía terminó en Israel. Pero un día se va a restaurar el trono de David. La promulgación de la ley. A Israel le fue entregada la ley por medio de Moisés. La ley, los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones. El culto. A través de Moisés Dios estableció cómo el pueblo de Israel podía acercarse para adorar a Dios, para servir a Dios, para ofrecer sacrificio a Dios, lo que otras naciones no habían recibido, lo que otras naciones no recibieron. Y las promesas que están por cumplirse y se van a cumplir. Porque también para Israel todas las promesas son de Dios, son sí y amén. Conquistará un día toda la tierra prometida que nunca ha tenido. La tierra que Dios prometió a Abraham, Israel nunca la ha tomado totalmente en posesión, desde el gran río Éufrates hasta el gran mar. Todas las promesas de Dios se van a cumplir. Estos son privilegios, estos son bendiciones de parte de Dios para Israel. Sigue diciendo en el versículo 5 de quienes son los patriarcas. Sí, todos los patriarcas han sido de la nación de Israel. Todos ellos eran judíos. Y de los cuales, notad otra vez la expresión según la carne, lo mismo que ha dicho antes mis parientes, según la carne, pues también de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Cristo era judío, la salvación viene de los judíos, dice el Evangelio de Juan capítulo 4. Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. Según la carne, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De manera que hace una introducción acerca de el sentir suyo con relación a Israel, la tristeza de la incredulidad de Israel, que la tristeza que le provoca a él el sentir en oración delante de Dios, con toda su alma clamando a Dios por la salvación de Israel, pero también los privilegios que Dios le ha dado a Israel. Ahora, Israel ha sido dejado al lado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, allí en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo vino, Pedro habló y los apóstoles, y el pueblo le oía hablar en sus propias lenguas. Y allí había por lo menos 16, 17 pueblos o naciones o comarcas representadas con lenguas propias. Y cada uno le oía hablar en su propia lengua. A partir de ahí Dios ha dejado de hablar en hebreo. Ahora habla a todas las naciones. Hasta ahí todos los patriarcas han sido israelitas. Y Dios le ha promulgado la ley a Israel. Pero a partir del día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, cuando Dios instituye la iglesia como cuerpo, Dios le está hablando a todas las naciones. Y ha puesto a Israel a un lado.
no solamente por causa de la incredulidad de Israel, sino porque formaba parte del plan de Dios. Formaba parte de ese plan de Dios. Por lo tanto, surge la pregunta del versículo 6. ¿Qué ha pasado? ¿Hay un fallo? ¿Hay un error? ¿Hay un fracaso? Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que está sucediendo no tiene que ver con, que la palabra de Dios no se haya cumplido. No es un fallo de la palabra. No es que las promesas hechas por Dios a Israel no se cumplan, o Dios no la haya podido cumplir, o Dios haya dejado de cumplirla. No, no ha fallado la palabra de Dios, de ninguna manera. El Salmo 147 dice, versículo 19, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Dios le ha dado privilegio a Israel. Dios ha tenido una bendición especial y un lugar especial para Israel, pero Israel ha sido dejado puesto al lado. Y eso no es que la palabra de Dios haya fallado, no es que el plan de Dios se haya truncado, sino que formaba parte del plan de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El mismo Señor Jesucristo anunció en más de una ocasión que Israel sería puesta al lado por un paréntesis, por un tiempo, pero que después, cuando Él volviera, dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora Pablo va a argumentar, va a presentar argumentos, razones históricas, ejemplos bíblicos, escriturales, que marcan la diferencia entre Israel y la Iglesia. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Está hablando, recordad que Pablo ya ha usado 2 veces la expresión en la carne. No todos los que descienden, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí no estamos hablando de un pueblo, de una nación que se transmite por lazos carnales o sanguíneos, sino que tiene que ver con otros aspectos. Y toma el caso de Abraham, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, hay un hijo según la carne, Isaac, perdón, Ismael, y hay un hijo de la promesa, Isaac. Y Israel no es en virtud a la carne,
sino en virtud a la promesa. E Isaac vino cuando Abraham ya era mayor, viejo, y cuando Sara, estéril, ya con 90 años, y habiendo perdido la costumbre de la mujer, es decir, no teniendo posibilidad humana de engendrar hijos según la carne, queda embarazada y tiene el hijo de la promesa. Y es interesante que continúa en el versículo 10 hablando de Rebeca, que también era estéril. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, también Rebeca era estéril. Por lo tanto, hay un lazo de continuación de la promesa que no tiene que ver con la carne, que no tiene que ver con las facultades de nosotros como engendradores, sino que tiene que ver con la promesa. Y con la promesa y con la elección. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Cuando nació Esaú y Jacob, el derecho le pertenecía a Esaú, aunque nacieron de gemelos o mellizos, pero por haber nacido antes le corresponde el derecho a Esaú. Sin embargo, Dios ha escogido a Jacob, no por mérito de la carne, sino por elección divina, por decisión divina, por propósito divino. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Jacob nunca sirvió, perdón, Esaú nunca sirvió a Jacob. Nunca. Y aquí no está hablando de que Esaú sirviese a Jacob. Fue Jacob el que se humilló delante de Esaú. Se dijo cuando el nacimiento, dos naciones hay en tu seno. Se está hablando de los pueblos, no se está hablando de las personas. Y Dios tenía el propósito, el plan designado por él, de que la nación que iba a surgir de Jacob sería la escogida. Y la nación procedente de Esaú serviría a Israel. Por lo tanto, ahí no está hablando de los individuos. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto fue dicho por el profeta Malaquías. Y cuando Malaquías escribió esto, cuando Dios le dijo a Malaquías estas palabras, hacía ya mucho tiempo que Jacob y Esaú habían muerto. Y es que está diciendo aquí que los planes y propósitos de Dios, que los proyectos y la elección de Dios demuestra que todo lo que Él hace, lo hace bien. Y no aborreció a Esaú por lo que Esaú hizo, sino que Dios escogió a Jacob porque Dios sabía de antemano y conocía el futuro y además era parte de su elección que Jacob despreciaría su privilegio por un plato de comida. Y aunque después lo procuró con lloro, no alcanzó la promesa porque la promesa había sido designada para Jacob.
Pablo está argumentando que en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, Dios lo ha ido soberanamente y sabiamente gobernando, marcando, dirigiendo y determinando las cosas con el fin de que su propósito, sus planes, su voluntad se hiciera. Ahora surge la pregunta. Bueno, veamos. Con el caso de Esaú y de Jacob. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y vuelve otra vez la expresión que en el último estudio creo recordar que se dijo en ninguna manera. No es no. Ni se te ocurra pensarlo. Deséchalo. El hecho de los planes de Dios y la elección de Dios de ninguna forma tienen que ver con ningún tipo de injusticia. Y ahora va a presentar, en este otro punto, va a presentar un caso que es paradigmático y que yo creo que aunque nos lleve un poco de tiempo y tengamos que ver algunos detalles, espero que merezca la pena. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En aras de la justicia, Dios podía perfectamente desechar a todo, aborrecer a todo, porque nadie merece la consideración, el amor ni la misericordia de Dios. Pero Dios, sabia y libremente, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y no nos corresponde juzgar ni considerar que en ese acto de misericordia de Dios haya ni la más pequeña sombra de injusticia. Argumento bíblico, ejemplo histórico. Faraón, versículo 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Esto ha sido y sigue siendo un, un punto de tropiezos para algunos. Pero ¿qué os parece si vamos al texto bíblico y vemos el caso de Faraón eh, tal como lo recoge en el libro de Éxodo? Porque aquí está puesto de una manera contundente. Es una afirmación contundente. De quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero aquí no hay arbitrariedad. Aquí hay sabiduría y soberanía. Vayamos al libro de Éxodo, al capítulo 7. Bueno, Dios ya se lo había dicho a Moisés. Ve a Faraón y háblale, pero él se endurecerá y no te echará cuenta, no te oirá. Veamos las plagas, porque si nos metemos en ver todos los detalles de la historia, necesitaríamos muchísimo tiempo. Pero vamos a las plagas. Capítulo 7. La de la sangre.
capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. Y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios ya se lo había dicho a Moisés. Pero aquí se ve clarísimamente que el corazón de Faraón se endureció, aunque había tenido una señal. Pero los hechiceros de Egipto la repitieron. Capítulo 8. La plaga de las ranas, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, porque se habían quitado las ranas, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Versículo 19, la plaga de los piojos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Ahora los hechiceros que habían repetido las señales anteriores le dicen a Dios, le dicen a Faraón, oye, detrás de esto está Dios, ¿eh? Es Dios el que está obrando en todo esto. Y esto es potencia de Dios, esto es actuación del poder de Dios. Más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová le había dicho. En el mismo capítulo, la plaga de las moscas, versículo 28. Dijo Faraón a Moisés, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Y mirad, le dice a Moisés, orad por mí. ¡Wow! Pareciera que algo está cambiando. Os dejaré ir al desierto a ofrecer, con tal de que no vayáis muy lejos. No salgáis de mi área de control, de mi área de poder, de mi propiedad. Versículo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9. Las plagas del ganado. Cuando murieron el ganado, tanto los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Versículo 7. Entonces Faraón envió y vio que de los hijos del ganado, de los hijos de Israel, no había muerto uno. Es decir, hay un claro testimonio, una clara evidencia de que Dios está obrando. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo dejó ir. Y aquí estamos hablando ya de 5 plagas, ¿eh? Y el corazón de Faraón se mantiene duro. Y ha hecho ciertos movimientos y ha hecho ciertas reacciones, pero el corazón de Faraón se convierte, se mantiene duro. Ahora las plagas de las úlceras. Versículo 12. Versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora, en la 6ª plaga, es Dios el que endurece el corazón de Faraón. Quiero entender que aquí se está diciendo que en las 5 primeras plagas, Faraón endureció su corazón a pesar del testimonio y del llamamiento. Pero que en la 6ª, Dios ya no interviene en Faraón, sino que es Dios el que endurece o mantiene duro el corazón de Faraón. Pero no carguemos a Dios con la responsabilidad de la dureza del corazón de Faraón,
porque es Faraón el que ha mantenido su corazón duro. Sigamos. En el mismo capítulo 9 con las plagas de los granizos. Versículo 35. Y el corazón de Faraón se endureció. Vuelve otra vez a enfatizar que no es Dios el que es responsable de la dureza del corazón de Faraón. Y así continúa. En el capítulo 10 con el granizo, en el 10 con las langostas, con las tinieblas, y ahí dice: Jehová endureció el corazón de Faraón. Versículo 27 del 10, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Quiero decir, aún cuando murieron los primogénitos y murió el primogénito del Faraón, el corazón se mantuvo duro. Quiero expresar cómo lo entiendo yo. Dios tiene derecho a que su paciencia tenga un límite. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y crea. Pero si el impío mantiene su dureza de corazón y la mantiene tras una y otra oportunidad, Dios tiene en justicia, en santidad, en equidad, el derecho de decir: no toco más ese corazón. Y no es Dios responsable de la dureza del corazón de los que se pierden. Porque Dios da oportunidad, pero no está obligado ni tampoco quiere llevar a nadie contra su voluntad al cielo, a su presencia. Versículo 19. Ahora Pablo vuelve a presentar otra cuestión que posiblemente en algunos de los receptores de esta epístola podrían surgir, especialmente en aquellos de condición judía. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pero es que la salvación no viene como resultado de la imposición de la voluntad de Dios, sino del ofrecimiento de la misericordia de Dios. Y el hombre, el ser humano, es responsable de la respuesta que da a esa misericordia de Dios. Y es un asunto que se vive entre el testimonio del Espíritu Santo al corazón y la respuesta del corazón y de la voluntad de cada uno. Mas antes, oh hombre, versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? A ver, tú puedes, yo puedo, y quien quiera puede presentar sus argumentos y puede plantear sus cuestiones y puede poner encima preguntas que tienen difícil o imposible respuesta. Pero ¿quién somos nosotros para altercar con Dios?
¿Quién es el ser humano para pedirle explicación a Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo hizo, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, de la misma condición del ser humano, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero ahora aquí un detalle que me parece clave y fundamental. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, recordad el primer tema después del saludo de Romano. Todos estamos bajo la ira de Dios. La santa y justa ira de Dios a causa del pecado. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Notad la paciencia de Dios en el caso de Faraón. La paciencia de Dios con este mundo, con esta humanidad. La paciencia de Dios con los vasos de ira preparados. Ahora notad que hay una diferencia en lo que continúa. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Mirad que aquí no se dice que Dios preparó los vasos de ira. Dice que los vasos de ira estaban preparados para condenación. Fueron preparados para condenación. ¿Quién los preparó? El pecado, la muerte, la rebelión contra Dios. Todo esto que en Génesis capítulo 13 nos narra de cómo entró el pecado por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero esto no fue hecho por Dios. Dios no lo preparó. La entrada del pecado en el mundo, aunque formaba parte del plan eterno de Dios, no fue responsabilidad de Dios, no fue iniciativa de Dios, sino que esta situación vino a causa de la serpiente y de la desobediencia. Sin embargo, para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Lo que creo que Pablo está diciendo aquí es que la responsabilidad de los que se pierden en la condenación eterna es del diablo, del pecado y de la incredulidad o la dureza del corazón de cada uno. Pero la gloria de los salvados es de Dios. El honor y la gloria es de la gracia de Dios. De manera que los que estamos en Cristo Jesús no debiéramos sentir ni la más pizca de vanagloria o de orgullo por nuestra condición de hijos de Dios, de redimidos por la sangre de Cristo, sino esto debe llevarnos a una gratitud y a una adoración, a una alabanza, porque si somos salvos es por la gracia, por la misericordia de Dios. De manera que Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo en orden las cosas y está poniendo luz en muchas cuestiones que tienen que ver con la historia y que explican el devenir que ha sucedido en los siglos atrás
con Israel y con las demás naciones y con los individuos también. Dios, Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado por medio del Evangelio. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De manera que Dios ha puesto al lado, por un tiempo, al pueblo, a la nación de Israel, ha hecho un paréntesis con la nación de Israel para levantar un pueblo para sí mismo, formado por judíos y gentiles, un pueblo tomado de entre todas las naciones de la tierra, para gloria de su nombre. Y esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto no es algo que surge espontáneamente o que es un remedio para un plan frustrado. No. El Antiguo Testamento lo ha dejado muy claro, lo ha dicho en más de una ocasión. Como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Los rami. Si esto ya estaba anunciado, si esto ya estaba profetizado, si esto ya había sido revelado en parte, había sido anunciado. Esto en el libro de Efesios, capítulo 1 y capítulo 2, está clarísimo. De judíos y de gentiles, Dios derribó la pared intermedia de separación para formar en sí mismo un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. El lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y esto no tiene que ver ahora con un pueblo, sino tiene que ver con personas, con individuos. Ningún judío se atrevía a llamar a Dios Padre. Dios era Padre de la nación, del pueblo hebreo, de la nación de Israel. Pero no de cada uno en particular. Pero ahora en la iglesia, ahora por el Evangelio, ahora en Cristo Jesús, es Dios Padre de cada uno de nosotros. Serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente sería salvo. Es decir, no es que Dios haya desechado completamente a su pueblo. Lo ha puesto en parte, pero ha incluido también a judíos en este nuevo pueblo que Él está formando. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con plenitud. Este remanente siempre ha estado ahí, siempre estará, hasta que venga la plenitud. Después, Pablo va a decir, y después todo Israel será salvo. Pero ahora está poniendo la base sobre lo que después va a seguir enseñando. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, en ese acto soberano de la elección de Dios en Cristo Jesús, Dios ha salvado a un pueblo, a hombres y mujeres, de entre todas las naciones para ser un pueblo santo para Él. Si no, si Dios no hubiese hecho esto, toda la humanidad estaría bajo condenación. Por lo tanto, no hay lugar alguno para inquirir a Dios acerca de los que se pierden. Es para darle gloria a Dios por los salvos. Y llega al punto final del capítulo 9. Bueno, a ver, entonces, la conclusión. ¿Todo esto a qué nos lleva? ¿Qué pues diremos?
Y ahora viene la conclusión rotunda. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Estos son aseveraciones, afirmaciones, sentencias claras y rotundas. ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles que no iban tras la justicia la han alcanzado e Israel que iba tras una justicia, una ley de justicia, no la ha alcanzado? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Es decir, no iban acogiéndose a la misericordia de Dios, sino confiando en su propia justicia, en sus propios méritos. Es tristísima la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Y Dios una y otra vez les acusa y les reprende por ser adúlteros. Pero el pecado más grave es que Israel confió en que ellos descansaban en la ley y que su cumplimiento de la ley era lo que les daba el derecho a estar en la presencia de Dios. ¿Os acordáis cuando le dicen a Jesús, nosotros somos descendientes de Abraham y tenemos a Abraham por padre? Y Jesús le dice, si Abraham fuese vuestro padre, creeríais en mí. Ellos se justificaban en lo externo. Esto pasa con la religión, la apariencia de justicia. Confiaban en la ceremonia y en lo que ellos cumplían. Pero de la casa de oración habían hecho casa de mercado, cueva de ladrones. Y Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera parecéis limpios, pero por dentro estáis nada más que llenos de huesos. Confiáis en que laváis vuestras manos y juzgáis a los demás, porque comen sin lavarse las manos. Ignoráis que lo que entra en el hombre no contamina al hombre. Lo que entra por la boca va al estómago y después va a la letrina. Es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Las apariencias, las simulaciones, la hipocresía. El término hipócrita en su uso original tenía que ver con actor. Era el papel que representaban los actores, los distintos papeles que representaban. Y un mismo actor se ponía distintas caretas para hacer distintos papeles. Y la hipocresía espiritual es tener la apariencia de piedad, pero por dentro estar lleno de pobredumbre, de miseria. Dios no mira la apariencia. Dios no mira la obra de nuestras manos. Dios no mira lo que nosotros seamos capaces de hacer. Dios mira el corazón. Es verdad que Dios ha salvado para sí un pueblo celoso de buenas obras, pero no para ganar méritos delante de Dios, sino para que Dios sea glorificado por medio de esas buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Pero no es el derecho de carne, no es la descendencia. Dios no tiene nietos, se ha dicho muchas veces. Dios nada más que tiene hijos. El hecho de nacer en una familia cristiana o con padres cristianos no da ninguna facultad de salvación.
Es un privilegio como le pasó a Israel. Pero después es la misericordia de Dios la que opera procurando el arrepentimiento del corazón. Y si el corazón no se arrepiente, la responsabilidad es de la dureza del corazón. ¿Por qué Israel no lo alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en él creyere no será avergonzado. Isaías 28. Cristo es la piedra. Para uno es la piedra de tropiezo. No queremos que este reine sobre nosotros. He aquí a vuestro rey. No tenemos más rey que César. Lo rechazan. Y como consecuencia recibirán la justa ira de Dios. Pero para los que creemos, Cristo es la roca de salvación, el refugio seguro. Y el que en él creyere no será avergonzado. Por lo tanto, en este capítulo Pablo expresa su sentir de corazón con relación a sus hermanos, sus parientes, según la carne. Y ora por ellos. Porque mirad, hermano, lo que mejor podemos hacer a favor de los que no son salvos, amigos o parientes, es orar. Orar para que Dios toque sus corazones y les convenza. Pero ante la dureza del corazón, lo único que queda es una expectativa de juicio. Leía estos días, estoy releyendo en la revista evangélica España Cristiana, bueno, España Evangélica, de 1921 a 1930, se publicó semanalmente aquí en España. España Evangélica, una revista de 6 u 8 páginas semanales. Por cierto, algunas pone debajo, este número ha pasado la censura militar. Porque cuando gobernaba O'Donnell y algunos otros aquellos que estaban puestos en el gobierno por Isabel II, la censura militar tenía que supervisar las publicaciones. Y estoy releyendo porque es interesantísimo. Es más, es posible que se vaya a publicar pronto un facsímil, estamos trabajando en ello, del libro de la señora Pedi, de la sociedad, sí, la señora Pedi, Maris Pedi, de la Sociedad para la Evangelización de España en Escocia. Y ella escribió un libro, Albores de la Segunda República, perdón, de la Segunda Reforma. Y España Evangélica lo publicó en una hoja semanal. Entonces, queremos hacer una edición de facsímil, no del texto, sino de esa hoja semanal de España Evangélica. Y hay unos testimonios impresionantes. Desde el siglo XIX, la evangelización en España. Hombres como José Vázquez, al cual debiéramos conocer y admirar. Y un hombre en Valencia, y con esto termino, un hombre militar de carrera y de buena posición, de formación católico-romana, su esposa y su hijo escucharon el Evangelio y se convirtieron. Y él les acompañaba a la iglesia y escuchaba el Evangelio, pero su corazón
se mantenía duro, como si aquello no tuviese nada que ver con él. Y me llamó poderosísimamente la atención el testimonio que escribió, está recogido ahí. Mi esposa y mi hijo se dedicaron más a hablar a Dios de mí que a mí de Dios. Y mi corazón se quebrantó. Mi esposa y mi hijo se dedicaron a hablar a Dios de mí más que a mí de Dios. Aunque cuando tenían oportunidad lo hablaban. Pero hermanos, hermanas, es a través de la oración donde vienen las bendiciones. Dios mediante, volveremos ahora ya en el capítulo 10, que va a hablar de la oración, ¿eh? Y de la oración ferviente. Es pues mi oración a Dios por Israel para salvación. Pero será esto ya en el próximo estudio. Terminamos en oración. Señor, gracias porque tu plan es eterno, sabio, inquebrantable, perfecto y se cumple. Y nosotros nada más que vemos el aquí, ahora y muchas veces no vemos más allá de nuestras propias narices. Pero tú eres el Dios de la eternidad y el Dios santo y el Dios de misericordia, el Dios de justicia. Y confiamos y descansamos en ti. Tú haces las cosas bien. Señor, y queremos, como hijos tuyos, queremos como pueblo tuyo, imitarte y hacer las cosas como a ti te agrada. Pero hacerlo no para cumplir con legalismos o con preceptos, sino hacerlo porque nuestro corazón se agrada en agradarte a ti, se alegra en hacer tu voluntad. Señor, perdónanos y también ten misericordia de aquellos que están en nuestro entorno y que aún no te conocen. Y te rogamos por salvación. Y gracias por una salvación tan grande que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.